Buenos días, amados hermanos y amigos. Los saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día seguiremos con la segunda parte del Hijo Pródigo. Hoy día vamos a estar hablando sobre el segundo punto o segundo capítulo del Hijo Pródigo. En primero, pues hablamos en un contexto de gracia, pero ahora vamos a ver un contexto de ley. Es decir, que el Hijo Pródigo representaba el propósito de la gracia, pero el hijo mayor del padre, hijo del padre, el mayor, eh, representaba la ley, que era contraria a la gracia. Entonces, vamos a ver, realmente hacer un recordatorio de todos los puntos que estuvimos observando en la clase pasada. O sea que de ahí vamos a ver qué cosas pudimos observar del texto, la primera parte del hijo pródigo, y qué cosas podíamos rescatar, qué cosas hemos podido aprender al aplicar a nuestra vida. ¿No? Todos esos puntos, el hijo pródigo. Y ahí vemos, por ejemplo, una demanda de carácter legal, pero ilegal. Es decir, prácticamente como una especie de una ironía, de una paradoja. ¿No? La expresión legal, pero ilegal. ¿No? Algo paradójico, algo irónico. Pero en realidad era eso. Vimos la demanda del hijo pródigo, del menor hacia el padre, donde viene con un texto bíblico de la Torá, de la ley mosaica del Pentateuco, que decía que en vida podía darse, el padre podía darle la herencia al hijo, pero en las interpretaciones de la Torá, era el Talmud que tenía instrumentos de interpretación de la Torá, como la Mishnah y la Midrash, decían que esto era un agraviante, un insulto muy duro para el padre, ya que la expresión de pedirle en vida al padre un adelanto de herencia significaba de que el hijo deseaba desde hace mucho tiempo atrás que el padre se muriese. Por lo tanto que sí, era una forma legal de pedir la herencia, utilizando la palabra de Dios, pero también en el fondo era una ilegalidad, quería la susceptibilidad del padre. El padre decía, bueno, ¿qué tanto prisa si mi hijo conmigo lo tiene todo? ¿Por qué quiere que yo se desespera y ya, como no me muero, pues me pide adelantar la herencia? Entonces, eso en el corazón del padre, pues se formaba un dolor muy intenso, un dolor muy profundo, porque era una demanda, pero muy ofensiva y muy despiadada para el sentimiento y el interior del padre. Eso lo consideraba así las leyes interpretativas de la Mishnah y la Midrash. Bien, eso lo que pudimos ver ahí ese punto de una demanda de carácter legal, pero ilegal. Pero, ¿qué enseñanza podemos traer de allí? Ya habíamos explicado algo de ello, de que a veces nosotros aplicamos la palabra de Dios conforme a nuestras conveniencias, no espirituales, sino a nuestras conveniencias de carácter material. Se dice una ilustración, leí un pasaje de una literatura, muy interesante libro, me gusta leer bastante para aprender. Y en una de esas anécdotas, en una de esas introducciones, de un pasaje donde decía, había una demanda a Dios, donde este creyente le reclamaba a Dios por qué no había ejercido justicia conforme a la palabra, donde dice que Dios se encarga, mía la venganza, dice Jehová. Mía la venganza, Señor. Señor, si este vecino mío me despojó, me agravió, me ofendió y lastimó a mis hijos y violó a una de mis hijas, Señor, yo te pido justicia, justicia, justicia. Señor, conforme a tu palabra te he pedido, pero tú nunca me respondiste. ¿Por qué? Dime por qué. Y el Señor respondió, le dijo, sí te escuché. Sí, yo estoy atento, estoy siempre expectante a la problemática de mi pueblo. Y siempre mis oídos prestos y prontos para oírse sus demandas. Pero si tú me escuchaste y te pedí conforme a tu palabra, ¿por qué no me escuchaste, Señor? Dime por qué. Sí te escuché. Hiciste la demanda bíblica, pero ¿sabes por qué no te respondí? Porque tú no querías justicia, tú querías venganza. Buena introducción, buena anécdota,
que a veces, así como el hijo pródigo que hizo una demanda legal pero ilegal, a veces también nosotros estamos demandando a Dios cosas que en el fondo no son tan espirituales, sino son demandas de contexto y carácter carnal. Por eso que Santiago dice claramente, dice, pides y no recibes porque pides mal, demandas mal. Bien, entonces esas son unas pequeñas enseñanzas que se desprenden de la enseñanza del hijo pródigo que estuvimos observando. Pero habían otros puntos también que observamos en los cuales se pueden destacar o expresar o desprender algunas enseñanzas que pueden aplicarse a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en el segundo punto el real interés de la religión. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo quería los bienes y las riquezas, los tesoros del Padre, pero no quería al Padre. Algo parecido sucede en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, en esos momentos que de transición a esta vida, que llevamos una vida religiosa, luego llevamos una vida espiritual, luego llevamos pues una vida auténticamente cristiana, pero hemos tenido que cruzar ciertas escalinatas, subir escalinatas, ¿no? Ascender ciertos peldaños, escaños también, que nos ha permitido con el tiempo madurar en algo y pasar de la religiosidad a la verdadera espiritualidad y al verdadero cristianismo. Entonces, en este punto, cuando vemos el interés real de la iglesia, entonces aquí vemos el real interés del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque estamos observando con claridad que él quería los bienes del Padre, pero no quería al Padre. Y a veces nosotros en esa etapa de transición hemos estado pidiendo, Señor, danos tus promesas, Señor, tus promesas divinas, Señor, tu palabra dice que si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Tu palabra dice que me pones por cabeza y nunca por cola, y esto, que lo otro, que por allá, que el ángel que va a de mi persona me guarda mi corazón, mi espíritu, ¿no? Y comenzamos nosotros a alabar a Dios y a orar a Dios. ¿Por qué? Precisamente porque estamos concentrados y viendo sus promesas, viendo las bendiciones. Señor, dame esto, Señor, dame esto. O sea que estamos nosotros amando, adorando, estamos deseando los bienes de Dios, pero no estamos deseando al Dios verdadero en sí. El hijo pródigo amaba los tesoros del Padre, pero no amaba al Padre. Algunos de nosotros amamos más la promesa del Padre que al Padre en sí mismo. Pero son pues enseñanzas que se están desprendiendo de la historia del hijo pródigo cuando estaba en un estado pues muy difícil en el sentido espiritual y moral. Pero también encontramos un tercer punto de pérdida y degradación de valores. Lo vemos ahí sumergido en un pestilente charco, ¿no? De cerdos, ¿no? Que en un sentido aplicativo y espiritual estaba sumergido en la inmundicia del pecado, en el fango, en el lodo. Ahí estaba. Había una pérdida y una degradación de valores, tanto que pudimos explicar de que había perdido no solamente los valores del carácter material, sino también los valores del carácter espiritual, como algunos creyentes que en un momento de debilidad pues, se apartan del camino de Dios, ¿no? Se alejan de Dios y sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Mientras más lejos estamos de Dios, más víctimas somos de nuestra propia carne y personalidad pecaminosa, del mundo y también de las influencias satánicas o diabólicas. El acercarse a Dios es el bien, dijo el profeta, dijo el salmista. No, pero alejarse de Dios es el mal. Al alejarse de la casa de Dios, de la casa del Señor, la casa del Padre, pero pues encontró el mal. Vemos que está sufriendo una pérdida que no interesa la pérdida de carácter oblativo, de pérdida de carácter físico, material, económico, no, sino las otras pérdidas espirituales, ¿no? Que comienza a hacer un cambio y deja los tesoros espirituales de la casa del Padre, ¿no? Para cambiarlos por tesoros materiales. Entonces lo hemos sumergido, ¿qué cosa? En un caos, ¿no? En el lodo, en el seno cenagoso de la inmundicia, del pecado. Un deterioro total de valores, de virtudes y de principios.
Entonces, vemos ahí que también en un sentido de carácter, digamos, biológico, científico, material, eh, pusimos un ejemplo que era tanto el hambre, ¿no? Y que no valía nada, la pérdida total de valores, que si lo quemaban al pródigo, pues sacaban los elementos minerales que contiene el ser humano, ¿no? Y cantidades microscópicas de oro, plata, manganeso, zinc, cobre, cobalto, calcio, etcétera. Y vendiendo todo ese conjunto de minerales a la industria petroquímica nos darían $1.30. Eso es lo que valía el hijo pródigo, $1.30, ¿no? Que una comparación económica y material, pues un kilo de cerdo valía como 50, valía mucho más. O sea que vemos una terrible pérdida y ruina de valores, ¿no? Una tremenda advertencia que al alejarse de Dios nosotros podemos experimentarla también. Pero también vimos un punto muy importante. Ahí vemos el diseño astuto y pícaro de un plan en la cual el hijo pródigo, motivado por la necesidad, motivado por el hambre, y expresa, dice, en la casa de mi padre, ¿m? Hay abundancia de pan. Qué bueno hubiese sido que el hijo pródigo diga, en la casa de mi padre hay abundancia de amor, de cariño, de afecto, de consideración, de ternura, de cariño. Acá solamente tengo desprecio. Acá sufro indolencia la gente. Aquí nadie me da nada. Aquí nadie me quiere dar ni siquiera una ropa. Acá yo no existo. Pero en la casa de mi padre tengo el amor y el sustento espiritual de mi padre. Si el hijo pródigo hubiese expresado en su intención de acercamiento al padre estas palabras, pues diríamos prácticamente que estarían con unas características de arrepentimiento y que el arrepentimiento lo estaba orillando, acercando a la presencia del padre. Pero la motivación grande que vemos aquí en la palabra de Dios es que fue el hambre, porque piensa cuántos, ¿no? Cuánta abundancia de pan hay en la casa de mi padre. Yo aquí perezo. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución para saciar mi necesidad material? ¿Qué hago? Ah, ya sé. Le voy a decir al padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ah, y encima también le voy a decir que no me aplique las leyes del Mishnah, que no me aplique el Kesasá, que rompa con los artículos del Talmud, que interpretan la Torah. Entonces, que no me haga como esclavo, sino que me haga como un jornalero. Algunas explicaciones, algunas interpretaciones hablan de que el hijo pródigo prefiere ser un jornalero, como diciendo, déjame ganarme la vida un poco más digna, porque soy indigno de estar en tu casa, etcétera, ¿no? Pero bueno, son otras expresiones muy interesantes, muy ilustrativas, que nos enriquecen también nuestros criterios, nuestros puntos de vista y percepciones que descubrimos o encontramos en la palabra de Dios, especialmente en esta hermosa parábola del hijo pródigo. Bien, entonces encontramos ahí puntos interesantes en las cuales nos dan unas enseñanzas muy importantes, pero también ahí encontramos como un quinto punto, cuando estuvimos estudiando la primera parte del hijo pródigo, que encontramos ahí la gracia de Dios de un arrepentimiento sincero. Sí, ¿cómo la gracia de Dios se manifiesta en ese arrepentimiento sincero? Porque observamos de que el hijo pródigo, pues, luego de que dice astutamente, pícaramente, elabora un plan para satisfacer sus demandas, más que todo no espirituales, sino gastronómicas, pues, porque pensó en el pan, no pensó en el perdón. Entonces, pero cuando se acerca, el padre lo ve de lejos, ¿no? Y dice que, y lo vio y sintió misericordia. Que Dios cuando observa, no observa lo superficial, observa lo interior, ¿no? La mirada de Dios es más subterránea, es más profunda. Le dijo en una oportunidad a Samuel, le dijo en elección equivocada y errónea de Samuel con Eliab, dijo, oye, yo lo he hecho. Tienes que observar de que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que tiene delante, la parte superficial.
mas Dios mira la parte interior, el corazón, la intención, la profundidad del hombre. Y cuando el Padre lo vio de lejos, está haciendo una figura de Dios, que Dios nos está observando y está escudriñando con qué intención se acerca allí. A Dios no se le puede engañar, Dios puede ser engañado. Y aquí la figura del Padre es la figura de Dios, que comienza a observarlo de lejos y lo escudriña. Y sintió misericordia, sintió lástima, porque ya lo había ofendido una vez con una demanda legal y legal. Ya había perforado su corazón al decirle de manera indirecta: Padre, ya que no te mueres, ya pues no resisto más, dame la adelantada. Ahora venía con otro engaño para seguir hiriéndole. Venía con el cuento de la religión. Venía con una falsa verborrea religiosa que expresaba arrepentimiento, pero un arrepentimiento sintético, plástico, artificial, muerto. El Padre observó esas cosas y tuvo más misericordia. Oye, cuando abunda el pecado, abunda la misericordia de Dios. Y Dios comienza y se multiplica la misericordia y se incentiva y se aviva en gran escala la gracia de Dios. Y la gracia comienza a correr sobre el Hijo pródigo. Y el Padre lo abraza, el Padre lo besa. Y ese abrazo, en ese beso, pues siente el toque de Dios. Es ahí donde el Hijo pródigo, pues con ese toque de Dios, con ese toque de la unción del Santo Espíritu de Dios, que derrite todos sus malévolos planes, su vil diseño de una planificación para tratar una vez más de herir el corazón del Padre. Pero a más herimos a Dios. La gracia de Dios se manifiesta porque se hace manifiesto el gran amor de Dios que tiene por nosotros. Entonces, cuando siente el toque de Dios, siente el abrazo de Dios, siente el beso de Dios, es ahí donde cambia de opinión. La Escritura dice claramente en San Juan, capítulo 16, versos 7 y 8, dice que la función del Santo Espíritu, dice que cuando venga a nuestras vidas, cuando se haga manifiesto, dice que nos va, ¿qué cosa? A convencer, nos va a redarguir de nuestros pecados, nos redarguye del juicio que viene y de la justicia de Dios. Ningún ser humano puede arrepentirse de una manera genuina si no es tocado por el Santo Espíritu de Dios y nos convence de nuestros errores, y nos convence de nuestros pecados. Entonces, cuando el Padre abraza al Hijo, lo desarma, lo derrite, le cambia de mentalidad. No, o sea, opera una metanoia. Metanoia es un cambio de parecer, es un cambio de pensamiento que te produce un cambio de actitud, de lo negativo a lo positivo. Y en ese abrazo de Dios hubo una metanoia en el Hijo pródigo. Cambió de intención, cambió de mentalidad, se arrepintió. Ese arrepentimiento sincero lo hizo impulsar una vez más al Padre, que está representando la gracia, y comienza a vestirle. Comienza el Padre a darle calzado nuevo. Le comienza a dar vestidura nueva. Ya todos conocemos que mata el becerro más gordo y hace un tremendo fiestón donde hay regocijo, donde hay gozo, donde hay alegría profunda por un sincero y genuino arrepentimiento. Bien, eso fue lo que pudimos observar en la primera parte, pero alguien no estuvo de acuerdo con esta expresión de la gracia. Y quien no estuvo de acuerdo con la expresión de la gracia fue el hijo mayor. Y el hijo mayor es el que representa precisamente la ley. La ley. Y entonces vemos aquí algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando hemos leído los primeros versículos con los cuales presentamos este segundo tema, donde estamos viendo de que hay ciertas discrepancias con la actitud generosa, la actitud misericordia, la actitud misionera de Jesús, cuando está sentado con las prostitutas, con los extorsionadores, ¿no? Con los publicanos, con los estafadores, con los saqueadores, etc. Y esta actitud misionera y misericordia de Jesús, pues provoca una reacción casi atómica y nuclear de los fariseos.
que no estaban conformes con esa tratativa que Dios estaba haciendo, que Jesús hacía con los pecadores. Nuevamente vamos aquí a observar lo que está ahí en el capítulo que hemos leído, el 15, 1 y 2. Ahí lo podemos observar nosotros. Y dice también, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Mm? Dice, los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Bien, dice, este está comiendo, se sienta, comparte, amicaliza, comienza a intimar con estos pecadores. No estamos de acuerdo con ellos. Entonces, en virtud a estos hombres que estaban en la ley, y la ley se estaba oponiendo a la manifestación de la gracia que estaba en Jesucristo. Jesucristo estaba manifestando su gracia con esta gente pecadora. Y lo importante que la Escritura está diciendo allí, en el verso 1, 15:1, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y también los pecadores. Sí, vemos ahí que la gracia se constituye como un magneto que atrae la inmundicia, que atrae la inmoralidad, que atrae el mundo perverso e inicuo. ¿Para qué? Para una transformación. Y se acercaban los publicanos y los pecadores. Que Jesucristo se está constituyendo como un magneto que atrae lo malo para convertir lo malo en bueno, que atrae la maldición para convertirla en bendición, que atrae el fracaso para convertirlo en éxito, que atrae la enfermedad para convertirla en salud. La gracia de Dios y la oposición de la ley representada por los fariseos, que aquí también la oposición intransigente de la ley que estaba simbolizada y representada también por el hijo mayor, ¿no? Y entonces, el hijo mayor, el hijo menor, representaba previamente el propósito de la gracia de Dios. Pero el hijo mayor era una representación de las características de la ley, que eran adversas a las manifestaciones de la gracia, del perdón de Dios sobre el pecador. O sea, vemos dos caras opuestas, dos caras contrarias, intransigentes, opuestas, ¿no? La expresión, la representación del hijo pródigo, del hijo menor, que estaba representando al propósito de la gracia. La gracia se manifiesta por el hijo menor, por el pródigo. El hijo pródigo era una representación, ¿no? De los propósitos de la gracia, pero sin embargo, el hijo mayor era una representación de las características opuestas de la ley al perdón de la gracia. Dos puntos muy opuestos, ¿no? Muy rivalizantes, intransigentes, ¿no? Esa era la representación, ¿no? Del motivo de la gracia en el hijo pródigo y las características de la ley opuesta a la gracia por el hijo mayor. Ahí hemos observado lo que está diciendo, ¿no es cierto? Lucas 15:1 está diciendo la rivalidad, ¿no? Se estaban oponiendo, la ley se oponía a la administración de la gracia. Y si leemos en el libro de Galatas, capítulo 3:13, Galatas 3:13, nos habla, dice, de que Jesucristo dice que se llevó, dice, la maldición de la ley. La colgó en la cruz del Calvario. La maldición de la ley. ¿Y qué cosa implica la maldición de la ley? Es el garrote de la gracia contra la ley. El gran garrote de la gracia contra la ley se manifestó en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió por nosotros. ¿Y en qué consistía la maldición de la ley? La maldición de la ley no consistía en una mera muerte de carácter físico, porque la ley decía que si alguna persona comenzaba a agraviar los mandamientos del decálogo mosaico, pues tenía que ser muerto. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 20.
No, si un hijo ofendía, lastimaba oral o físicamente al padre, pues los decretos de la ley decían de que tenía que ser ejecutado a pedradas. Era la maldición de la ley. Pero ¿dónde estaba la maldición de la ley? No solamente estaba en la muerte física de que lo mataban y punto. No, 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 no. Todos tenemos que morir de una u otra manera. Y de cualquier forma tenemos que morir. Sea morir en paz, de manera violenta, por una enfermedad, por un accidente automovilístico, por una bala perdida o por una bala en acción, en la guerra. Pero de una u otra manera todos tenemos que morir. A excepción de que venga el día glorioso del rapto, entonces no vemos muerte, ¿no? Porque viene Cristo y nos lleva, nos levanta. Bien, pero la maldición de la ley radicaba no solamente en la muerte física, sino que esa muerte física te conllevaba a una muerte en condenación eterna. Me explico. Hay tres tipos de muerte. El libro de Eclesiastés 12:6 dice, habla de la muerte física. Cuando el hombre muere, dice que como era de polvo, vuelve al polvo como era. Esa es la muerte física. Hoy encontramos la muerte espiritual en el libro de Efesios 2:1. 2:1 dice, ahí claramente, dice, nos sabe que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta es una muerte espiritual. Ya van dos tipos de muerte. La muerte física establece y describe Eclesiastés 12:6. Vemos aquí la muerte espiritual que describe Pablo en Efesios 2:1. Pero falta una tercera muerte, la más terrible. ¿Cómo es eso? ¿Que puede haber una muerte más terrible que la muerte física y la muerte espiritual? Por supuesto. ¿Y cuál es esa muerte tercera? Es la muerte que describe Apocalipsis 21:8, donde leemos al final que dice que la segunda muerte es la muerte, la condenación eterna. Esta es la segunda muerte. Los violadores, los asesinos, etcétera, etcétera, se van al infierno, que es la muerte segunda, la condenación. Entonces, cuando vemos a Ezequiel, dice que la paga del pecado es muerte. Claro, está hablando la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado entró la muerte física. Y uno con el pecado muere espiritualmente. Pero si no hay un arrepentimiento en vida, antes que el alma salga del cuerpo, un arrepentimiento, entonces ese pecado de muerte, ese pecado espiritual se convierte en un pecado de condenación eterna, que conlleva al infierno, al sufrimiento eterno. Entonces, la maldición de la ley radicaba no solamente en la muerte física que tenía que ser, no, 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 sino cuando eran sorprendidos, eran dignos de ser muertos a pedradas. Entonces, el penitente decía, bueno, está bien, ya, caballero, perdí, voy a morir, está bien, pero antes un momentito, quiero expiar mis pecados. Y que le decían, no, señor, aquí no hay opción para que usted expíe sus pecados, ni con una tórtola, ni con un palomino, ni tampoco un becerro, o una ovejita, o un corderito. No, señor, a usted por su pecado se le cierran los palomares y se le cierran los corrales. No hay opción para que usted expíe sus pecados. No hay opción para que usted haga una simbología del sacrificio expiatorio de Cristo en la posteridad y usted pueda asegurar en el Hades, en el lugar de reposo, hasta que venga Cristo y lleve su alma hacia arriba. No, señor. No, señor. Usted no merece ser arrebatado en el rapto del tiempo postrero, del tiempo escatológico. Su alma de usted va a salir, pero para que esté presente en el juicio del trono blanco que describe Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 hacia abajito. Sí, Señor, no hay opción de salvación para usted. Usted no puede expiar sus pecados. Usted está condenado al infierno y al Hades en su lugar y región de tormento.
el judío que pecaba y era acribillado, lo mataban, porque estaba muerto espiritual, moría físicamente, pero esperaba la tercera muerte en condenación eterna, porque le cerraban las opciones expiatorias en Cristo Jesús. ¿Cómo la ve? Y cuando Jesucristo muere por nosotros, se acabó esa maldición. Entró la gracia. Entró la gracia. Ahora podemos pecar, pero no hay muerte. No hay condenación eterna asegurada para nosotros. Pero eso no significa de que porque estamos en gracia, Pablo dice que pecaremos. La gracia sobreabunda en el pecado, pero por eso pecaremos de ninguna manera, dice la Biblia. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, van a haber momentos en que si nosotros nos agarramos de que estamos en tiempo de gracia, y vamos a terminar de que, bueno, tenemos una salvación imperdible, y eso, pues no creo que debemos pensar así, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. La gracia es excelente. La gracia es el tipo de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Pero nosotros no podemos abusar de la gracia de Dios, porque todo lo que se siembra se cosecha. Bien, y entonces vemos allí de que en la reacción y la expresión de la gracia, del pecado, fue terrible en los tiempos de la ley. Pero en Jesucristo, pues, se expresa la gracia. Ya la gracia había sido manifestada, unas pinceladas de gracia en Jesús antes de morir. Había pinceladas porque perdonaba y no atacaba a la mujer adúltera. Ni yo te condeno. De expresión de gracia anticipada. Una pincelada de gracia en la mujer adúltera. Ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. No le dijo, bueno, ni yo te perdono, así que haz lo que quieras porque ya te di mi perdón. Eres salva, siempre salva. Vete y no peques más. Entonces, vemos ahí la expresión de la ley que era fuerte y que en Jesucristo se rompe esa maldición de la ley. Pero vemos ahí también que había una reacción y expresión de la gracia de Dios cuando en la misma secuencia, el libro de Lucas capítulo 15, 21 al 24, estamos viendo algo interesante allí. ¿Cómo se expresa ahí la gracia? ¿Cómo comienza ya el tiempo de, ¿cómo se llama?, de la gracia, y cómo comienza el tiempo y la expresión y reacción de la ley? ¿Cómo se manifestó la gracia en el Hijo Pródigo? Leamos aquí, estamos en Lucas 15. Vamos a ver del 21 al 24. Dice la palabra del Señor. Dice, ahí comienza la gracia, cómo se manifiesta. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ya? Eso fue cuando el 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Ahí lo toca, lo desarma, ¿no? Derribe sus planes maléficos que tenía. Entonces 21, y le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento sincero. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, identidad, y vestirle y ponerle un anillo en su mano, autoridad. Ponerle sandalias también. La gracia, vestidura nueva, una nueva identidad. La gracia provee de una nueva, auténtica y genuina y renovada identidad. Vestidura nueva. La mejor vestidura es la vestidura de la gracia de Dios, que nosotros podemos procurar dentro del marco de nuestras bendiciones, ¿no? Una buena tela, una buena presentación estética,
como manda la palabra de Dios, porque los hijos de Dios tienen que vestirse de manera magnífica, como comer también de una manera excelente. Pero, claro, obviamente dentro del marco de sus posibilidades. Pero aquí estamos viendo claramente que es una expresión grande de la gracia, donde el Padre dice que lo vistan. Obviamente que antes de vestirlo, pues tenían que bañarlo, ¿no? Lo limpiaron porque el hombre olía, pues, a marrano, ¿no? Olía a cerdo, ¿no? Olía a chanchito, ¿no? Y estaba, pues, con las ropas impregnadas del fango, ¿no? De esas, de los excedentes, los cerdos también. Yo no quiero detallar en eso porque no quiero hacer tanto de ética en estos asuntos. Pero dice aquí, en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Dice, el mejor vestido. ¿Cuál es el mejor vestido nuestro? Nuestra mejor tela, más que usen, ¿no? O esas telas, estos vestidos famosos, de los grandes diseñadores, Paco Rabanne, Dolce Gabbana, etcétera, ¿no? Pero aquí la mejor vestidura es la gracia de Dios. Tal vez no tengamos el dinero suficiente para ponernos una buena teñida, pero basta que estemos con una cubierta, una vestidura de la gracia de Dios, que es la mejor vestidura del universo y del mundo. Es el mejor vestido que Dios nos puede dar a nosotros. Que lo cubre, le da una identidad. Identifícate, ¿no? Una cubierta. Y luego le dice, y vestirle y poner un anillo en su mano, en la autoridad. Y entrando y calzado en sus pies, lo viste con una direccionalidad, una nueva dirección, calzado en nuestro Cristo el Evangelio. Luego dice, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo fiesta y hubo regocijo. Hubo una nueva vestidura. Hubo algo maravilloso, que son expresiones de la gracia, ¿no? Toda esa manifestación que estamos observando aquí. Y es más, lo que está diciendo la Escritura en 15, capítulo 7 y 10, dice que hay fiesta, Lucas 15, 7, hay fiesta, dice, en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y en el verso dice que en los ángeles también hay regocijo. Que la gracia que produce, la gracia produce salvación. La gracia de Dios produce fiesta, produce regocijo. Le estaba dando una lección a la ley, porque la ley representaba también en los fariseos que criticaban que Jesús se sentaba con los pecadores y publicanos. Está diciendo, yo soy la gracia, yo soy la gracia, yo me regocijo con ellos, yo he venido por ellos. Entonces vemos aquí que sigue un enfrentamiento aquí y luego va a venir una confrontación. Pero aquí estamos hablando de la manifestación de la gracia que se manifiesta con estas inscripciones exteriores que están simbolizando una nueva identidad en la vestidura nueva y una autoridad en el anillo y una direccionalidad en las sandalias. Y ese becerro muerto que lo matan por causa de él, pues prácticamente le está diciendo un sentido espiritual, Jesucristo murió por ti, para hacer fiesta por ti. ¿Sí? Pero hubo una reacción. Entonces, como vemos aquí una reacción y expresión de la gracia, en estos versos que hemos leído, fiesta y regocijo, como dice 15:7 de Lucas y 15:10 también, pero vemos ahora la otra parte, la parte de la ley. Y hay una expresión, ¿no? Una reacción de la ley, pues, muy contraria. Ahora comenzamos a ver la reacción de la ley. Aquí comenzamos con la expresión de la ley, la contrariedad de la ley. Vamos a ver cómo la gracia despoja a la ley. Capítulo 15, versos 25 a 32. Seguimos leyendo. Dice, y su hijo mayor
estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ya, el hijo mayor está en el campo, tranquilo, ministrando, ¿no? El trabajo de los jornaleros, los peones, porque los hijos de los dueños eran los administradores y supervisores. Oye, esto así, haz esto, lleva esto, trae esto, etcétera, etcétera, y etcétera. De repente está dentro del marco de sus faenas cuando se para y comienza a oler. Qué agradable olor. Parece un hornado, parece algo asado. Mm, bien condimentada esta carne. Y luego otro paso y se para. Ya, su sentido olfativo es impactado con el olor de ese becerro gordo que habían puesto a asar en los palos. Impresiona su olfato. Pero luego es impresionado su sentido auditivo cuando comienza a oír alabanzas y danzas. O sea, cuando dice que oye alabanza y danza, el oír danza no se refiere a oír, porque una cosa es la música, otra cosa es la danza. La danza es la manifestación, la reacción de la música. Lo que está oyendo en sí de la alabanza, de la danza, sí, los gritos de júbilo. Y comienza a oír la música y gritos de júbilo. Oye alabanza y oye danza. Y comienza a pensar, pero esta danza, esta música, no tiene un carácter religioso. Tampoco no tiene un carácter matrimonial. Que yo sepa que alguien se casa en casa, no sé, y que hay una liturgia de adoración y alabanza a Dios. No es la hora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese olor asado? ¿Por qué esa música y danza? ¿Qué pasa por el muchacho? Ven tú, dime, ¿qué está pasando en la casa de mi padre? La última. Ha regresado tu hermano, el menor. Ha regresado, pero quebradote, en ruina. Si usted lo viera, señor, oliendo a marrano, con las ropas raídas, con una facha todo cadavérico, todo pálido, y un poco cojeando como que le había mordido un perro por ahí. Y tu padre lo ha lavado, lo ha bañado, lo ha purificado, lo ha desinfectado, le ha puesto la mejor vestidura, le ha puesto un anillo de oro, le ha puesto sandalias nuevecitas y ha matado el becerro más gordo y ha hecho fiesta. El hijo mayor está escuchando absorto y perplejo. No lo podía creer. Su hijo, el perdido, el que había despilfarrado con prostitutas y rameras, según lo que escribe el biógrafo Lucas, ha perdido todo con rameras. No es digno de que mi padre lo reciba como hijo. O sea que la ley se está manifestando en contra de las expresiones de la gracia. Oiga, ¿qué problema del padre? ¿Qué problema de Dios con sus dos hijos? El hijo que se fue de la casa y ahora el hijo que ya no quería entrar en la casa.
Los dos estaban en un momento dado mal. Pero antes que regresase, el hijo pródigo estaba mal. Pero ahora el hijo pródigo estaba bien. La gracia estaba bien hasta ahora. Pero la ley está mal hasta ahora. Porque no entra en la casa de la gracia. Discrepa, contiende, disputa, intransigente la ley con la gracia. Y entonces, seguimos leyendo. Dice acá, en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era ello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. No quería entrar. Entonces, estamos observando allí, gloria a Dios, que en un tiempo dado que el hijo pródigo se sale en la casa, y aquí el hijo mayor no quiere entrar. Prácticamente que los dos estaban fuera de la casa del Señor. Los perdidos están fuera de la casa de Dios, de la gracia de Dios. Los fariseos también fuera de la casa de Dios. Eso enseña la palabra del Señor. Eso lo vamos a explicar en unos momentos. Pero vamos a seguir acá, un momentito. Dice acá, verso 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrara. Por favor, entre la gracia. Por favor, fariseo, acepta la gracia de Dios. Por favor, religioso. Por favor, dogmático. Por favor, extremista. Entra a la gracia de Dios. Acepta la gracia de Dios. El Padre ruega a los fanáticos, a los religiosos, a los que piensan que son exclusividad de Dios. Como más adelante señala la parábola del publicano y el fariseo, que le dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, pecador. Y la Escritura dice que el publicano dice que oraba consigo mismo. Sí, oraba consigo mismo. O sea que cuando la Biblia dice que el publicano oraba consigo mismo, significa de que hacía la oración del fariseo, no era un diálogo con Dios, era un monólogo. Mono, uno, logo, discurso. Dice que el fariseo oraba consigo mismo. O sea, no había respuesta de Dios. Dios despreciaba ese tipo de oración tan jactancioso, tan petulante, tan orgulloso. No soy como este. No soy como estas iglesias carnales. Diablos con Biblia. Cuidado, le dijo el Señor a Pedro. Le mostró en éxtasis, le pintó un cuadro. Camellos, cerdos, conejos, liebres, animales que prohibía la ley mosaica. Levíticos 11, 4, 5, 6, 7. Se está prohibiendo cerdo, camello, conejo libre. Y le pinta ahí el libro de Hechos. Dice, Pedro mata y come. Pedro dice, Señor, nunca entró por mis labios en mi vientre
cosa inmunda alguna. Y Jesús le dice, lo que yo santifiqué con mi gracia, no le llames tú, fariseo, inmundo. No quería entrar, no quería participar de la gracia de Dios. El hijo mayor, rebelde con la gracia, la ley con la gracia. Y la Biblia es clara cuando dice algo interesante. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice algo muy interesante que yo quisiera compartir, ¿no? Es algo que marca aquí cómo Dios lo toma muy en cuenta, esas expresiones, digamos, no sonríe mucho con esas expresiones excesivas de ciertos religiosos. ¿Mm? Acá dice algo en Romanos capítulo 10, si me perdonan, versículos 2 y 3. Dice, ahí pueden leerlo. Dice, Romanos 10, 2, 3 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la santidad, justicia, pureza de Dios. Si tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, sino quieren establecer su propio estilo de santidad, quieren ser más santos que la Biblia, más justos que lo que describe la Biblia. Eso se llama fariseísmo, en la cual Pablo advierte y dice que sí, tienen celo de Dios, doy testimonio, son muy santurrones, hiper santos, ¿no? Dice, doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a Biblia, no conforme al Santo Espíritu de Dios, no conforme a ciencia, porque ignorando la santidad de Dios, ignorando la gracia de Dios, la justicia de Dios, y han procurado establecer su propio estilo fariseo, no se han sujetado a la gracia y la justicia de Dios, el hijo mayor. En la actualidad hay muchos hijos mayores, como también hay muchos hijos menores, en estado del pródigo, cuando perdió todo su virtud, sus valores. Pero también hay hijos pródigos que tienen una nueva identidad y que tienen autoridad de Dios. Y muchos de esas personas, de esos creyentes, de muchas iglesias que han nacido de nuevo, son tratadas de la manera más despótica o de una manera más ofensiva a otras iglesias cristianas. No soy como ellos. Y se molestan porque se llaman cristianos. Fariseísmo puro. Legalismo. Que estamos observando aquí en la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Estamos en Lucas, capítulo 15. Dice acá. Porque, y llamando a uno, 27, dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces, le describe todo lo que la gracia, todo lo que el Padre le había concedido al pródigo por su arrepentimiento. Y se enoja. ¿Por qué se enoja? Ajá. Vamos a ver por qué. Al principio de la parábola dice que el Padre repartió la herencia a sus hijos. Las 2/3 partes habían sido repartidas para el mayor. Y la tercera parte para el hijo. Las leyes también establecían de que cuando el hijo pedía en vida, pues más recibía en efectivo que en materiales, en muebles o inmuebles. Bien. Entonces, cuando le dice, me han vestido, le han dado anillo, le han dado sandalias, han matado al becerro y fiesta.
Cuando se acerca el padre, si tú nunca me diste ni un cabrito, ya este es tu hijo que ha venido. Me has dado mis sandalias, mis vestiduras, mi anillo. Y has hecho matar mi cordero más gordo. ¿Por qué? Porque se enoja porque todo lo que había en Hacienda era de él. Le has dado de mi anillo. Le has dado mi vestidura, mis sandalias. Has matado mi becerro más gordo a él. Vemos cómo la gracia despoja a la ley. El poder y el potencial de la gracia. El despojo. Y entonces se enoja. Dice, el padre, el 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondido dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿no?, con rameras, has hecho matar para él el becerro, mi becerro más gordo, ¿no? Entonces le dijo el hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo que podemos entender de esta última parte de la parábola del hijo pródigo es como la ley representada en el hijo mayor se opone a todas las bondades que expresa la gracia de Dios. La ley vemos que es envidiosa, es indolente, característica de los religiosos. Envidiosos, indolentes, son contrarios a la voluntad de Dios, del Padre. Porque como dice Pablo Romanos capítulo 10, quieren establecer su propio sistema de santidad, justicia, etc., olvidándose del sistema de Dios. Vemos características de la ley que ahora están operantes en este sistema contemporáneo. Pero nosotros solamente nos queda observar, ¿no?, como dice Pablo, examina todo y retén lo bueno. Nosotros tenemos que observar todo lo que enseña la palabra de Dios y observar lo bueno y extraer lo bueno y aplicar lo bueno en nuestra personalidad. Me quedo entonces con las características del hijo pródigo cuando se arrepiente y cuando entra a la casa del padre. Pero tengo que desechar toda característica que se presenta en esta parábola adversa a la gracia de Dios. Yo debo de entrar a la casa del padre. El hijo pródigo perdió, en un sentido figurado, la salvación. La ley nos salva. La ley es buena, como dice 1 Timoteo 1:8, pero cuando uno la usa legítimamente, es buena la ley. Felizmente que ya la maldición de la ley ya fue abrogada por Jesucristo en el Calvario. La ley es buena todavía, porque en la ley hay doctrina de carácter temporal y de carácter atemporal. La doctrina temporal de la ley ya tuvo su tiempo, ya no se puede aplicar en estos tiempos de gracia. Por ejemplo, en la ley decían los artículos, no vestirá el hombre vestidura de lana combinada con lino. Es una doctrina, una ley que ya quedó obsoleta. Es una doctrina temporal, pero también la ley tiene doctrinas atemporales, o sea, que tienen vigencia hasta ahora. Y hay que aplicarlas, ¿no?, legítimamente.
sea, no vaya a ser que apliquemos la ley, pues, como la quería, como la aplicó también el hijo pródigo cuando hizo una demanda legal, pero ilegal, a su conveniencia. Entonces, esperamos de que estas enseñanzas con las cuales se pueden extraer, podemos extraer la palabra de Dios, sirvan para mejorar nuestra conducta, tanto interior como también exterior, conservando la gracia que Dios nos ha dado a cada nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias en esta oportunidad una vez más. Se despide de ustedes su hermano Abraham Villaseca y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.